¿Cómo lo explico? Yo lo hago. Y lo taparon, ¿se acuerdan acá le poníamos nosotros la luz? Sí. Y lo taparon con eso, entonces peor. Se ve re oscuro, ¿no? Ahí queda. Te quedas así todo. Ahí, dale. Vamos a ver. Oye, Towers. Hay como 3 flotadores acá. Tower, ¿cómo cae dos Towers? Está igualito. Está igualito a Towers. Pero no gusta agua. Uy, pará. Cae dos Towers en la clase. Después hay examen estos chicos, para usted también. Ahí. Se acabó la. Ay, fíjate si te sirve un cachito de cartón. Uy, llaman a la guardia. Ese. Estoy a la guardia. Claro. ¿Quién está entonces? Fiamma y Miguel. Igual no te hundí, pero ni el Titanic con eso. Déjenlo en paz. Está mi amigo el traumatólogo. Ah, ahí. Y. Y pero es más alto. Entre los dos también. Ah, pero Pero neta los dedos. yo no me ofrecí porque, bueno, por razones obvias. Porque hay que subirte a cocuchito. Basta, hoy te estás portando muy mal. Es como de atrás, ¿no? Te Tengo tengo una otro piña. papel. Te quedas calladito, Y me comentó que tuvo que dar otro. Sí. No, de ese lado no, del Dice que otro. te pusiste colorado. Sí. Pero bueno, me voy a salir todo así. Hola, Fede. Deja de verme la Es que barriguita. poner eso fue lo peor que nos pasó. Se cachó ese también, Dios mío. Ahora se baja los pantalones porque tiene puro gigantesco. Ahí mejoró. Mejoró. No, un poquitico. ¿Eso qué es el hospital Durán? ¿En qué año? Sí, el Eso nacimiento. farmacia, ahí a la derecha. Mira los carros, mira los Mira el carro de la época que Sebastián nacía. Mira, viene con la gente, se vuelve como No, lo que hay Sí, ahora es una Che, vergüenza. era más lindo el edificio. Era divino. no es una vergüenza que tenés una tele. Ah, es una vergüenza. Sí, sí, sí. ¿Qué manda un sticker mío? ¿Vos me lo mandaste, boludo? Ahí está. Ahí es. Le había mandado un mail a la de acá de ese cuello. Che, Flor. Flor es muy que contar, Ahí. Después me pierdo la acción. Ahí mejoró. A mí no me gusta. Henry Towers, con lo presente. Casi nada. Solo un poquito. No es necesario. ¿Te parece? Iba a saludar a Henry. ¿Qué consumía? Pero es que es fácil de entender, tienes que mirar hacia atrás. Oye, ahora que la hace. Mendoza no. Ángel, sí, no. La tengo toda. ¿Sí? Si Dios quiere, el sábado 22. Va a ser la última semana de febrero y después carnaval. Y después vuelvo el 5. Florencia, y entonces regáñalo. Ya cumplió en noviembre. ¿Cambió? Está igualito. No, querido. Sí, te entendí. Se va para Henry. Estamos hablando. Henry Tower, Estamos seguros. Yo la agarré 26. Estoy de acuerdo. ¿Están viniendo todos? No, por los Zoom no. Pues era 10:30. Falta gente, ¿no? Sí. Falta un montón. Ahí escribimos. Avísenle, sí, ya, Habían en consultorio. ya arrancamos. Recién me ayudó. Si vayan avisando a la no vienen, Ay, viernes.
Aunque no Pero tanto. yo me van a estar La igual. guardia se la mató. ¿Qué? ¿Y cómo hacemos para que el libre si no tomamos lista? ¿Vamos a tomar lista? Pero ya nos damos cuenta que estaba contigo todo el Quedaba más o menos. Estaba con él todo el rato. Sí. Ah, sí que bueno. Les queda una clase que le voy a dar yo que es lesión ocupante hepática, pero la va a dar Sisti, sí, porque yo me voy de vacaciones las próximas 2 semanas. Así que ya le pedí a Diego que la clase va a ser, o sea, obviamente de grado, ¿no? Hay unas cositas que son un poquito más finas y le voy a describir un poquito mejor a los residentes, así que no sientan que tienen que saber absolutamente todo, ¿sí? Porque cosas van a ser más técnicas y demás. ¿Uno estará en el consultorio? ¿No? ¿Ustedes tienen un grupo para avisar? Sí, ya avisamos. Sí, tenemos. ¿Tienen dudas de algo de lo que ha venido las clases anteriores? ¿No? ¿Quieren saber de algo, no? ¿De algo de lo que sea de pato biliar? No sé si puedo preguntar. ¿Qué? De algo de ayer que vimos en el consultorio. ¿De hemorroides? No. No, sí, evidentemente. Sí, dale. Que ayer vinieron 2 pacientes que tenían quistes en el hígado, ¿Que tiene qué? que tenían quistes hepáticos. Sí. Y con la primera nos mostraste la cirugía que se operó y todo, y la segunda le dijiste que no tenía indicación, por más de que fuera grande y se veía el átomo. Nada, quería preguntar por qué no tenía indicación. Está bien. ¿Eh? Lo va a decir en la clase. Claro, sí, te vas a decir todo lo que hiciste en su clase. No. La que operamos, la que vimos que operamos, era una señora que tuvo un quiste hiatídico gigante, ¿sí? Que medía 35 centímetros, ¿sí? Aproximadamente. Los quistes hiatídicos son quirúrgicos, no todos, ¿sí? Pero dependiendo del tamaño, dependiendo del estadio de la evolución que tiene, ¿sí? En la clasificación, si se acuerdan de parásitos, la clasificación de Garvey, ¿sí? En la cual ahora en pediatría una clasificación actualizada por la OMS, ¿sí? Que es un poquito distinto, pero más o menos parecido. Entonces, cuando están los estadios activos, o sea, antes del estadio 4, ¿no? El estadio 4 empieza con es lo que se llama el quiste pseudotumoral, ¿sí? Pues ya es todo una lesión sólida, ¿sí? Está reemplazada, es homogénea y ya está en vías de resolución, ¿sí? El quiste hiatídico. El estadio 5 cuando está calcificado, ¿sí? Cuando está calcificado completamente, ¿sí? Se considera que está curado el quiste, no hay que hacerle absolutamente nada, ¿sí? Cuando está en el estadio 3 para abajo, o sea, que tiene vesículas hijas, que tiene membrana desprendida, ¿sí? O que es un quiste que tiene la arenilla, ¿sí? Hiatídica, bueno, en esos casos se considera que está activo y hay que hacer algún tipo de tratamiento. Cuando mide menos de 5 centímetros, ¿sí? Se hace un tratamiento con albendazol, se puede hacer un tratamiento conservativo y se ve, conservador quiero decir, y se ve, ¿sí? La evolución que tiene. Entonces no siempre es quirúrgico el quiste hiatídico, pero dependiendo del tamaño, la evolución y demás, sí. Esta señora obviamente era quirúrgico por el tamaño que tenía el quiste, corre riesgo de que se rompa, ¿sí? Que tenga una diseminación peritoneal de la hiatidosis, ¿sí? Y obviamente el riesgo del shock anafiláctico, ¿no? Entonces, bueno, esa señora por eso la operamos, ¿sí? Y los quistes que vimos en la otra señora eran quistes simples, no eran quistes hiatídicos, ¿sí? El quiste simple es un quiste seroso, ¿sí? Que es de etiología benigna, ¿sí? Y que generalmente lo tienen desde la infancia y es algo congénito, o sea, no le trae mayores problemas. Sería quirúrgico un quiste simple únicamente si tiene un tamaño en el cual le genera síntomas al paciente, ¿sí? O sea, compresión gástrica, ¿sí? Sensación de plenitud, ¿sí? Que no tolera la dieta o le genera dolor, ¿sí? Por irritación del diafragma, ¿sí? Porque tiene un gran tamaño, una restricción respiratoria, ¿sí? Si causara cualquiera de esos síntomas, ahí es quirúrgico el quiste simple, ¿sí? Ahora, si es un quiste pequeño, ¿sí? Que no está complicado, otra razón por la cual habría que operarlo, si se complica el quiste, si sangra, por ejemplo, ¿sí? Si tiene un sangrado, crece rápidamente, le va a generar dolor y bueno, hay que resolverlo, ¿sí? Pero los quistes simples en la gran mayoría de los casos no se complican, ¿sí? Y no generan síntomas. Por eso no se operan y se hace un seguimiento y nada más.
Doctor, perdón. Nosotros teníamos una duda que en el cáncer de esófago, cuando hacía la esofagectomía, habíamos visto que lo ideal para reconstruir era el estómago. Sí. Pero decía que si no se podía, podía usar el colon transverso. Sí. Y ahí teníamos la duda de qué pasaba con la materia fecal. Claro. No, cuando se usa en realidad el colon transverso, ¿sí? No es que vos le llevas el colon transverso y la comida va desde el esófago, colon transverso, sigmoide, recto, ano. O sea, es una interposición, ¿sí? O sea, vos le llevas un pedazo de colon transverso y haces más anastomosis, ¿entendés? Tenés que unificar el colon por abajo y tenés que unificar todo el intestino delgado, ¿sí? No sé si me explico. No, o sea, no es que vas a comer y no absorber nada, ¿sí? O sea, va a ir al intestino delgado. Se hacen otra anastomosis del colon, ¿sí? Hacia el intestino delgado. ¿Entiendes? No sé si no. Sí. Sobre el tubo de Kerr, sí. El objetivo sería una fístula, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué tan flexible es? Nunca vi. ¿Cómo que se retira esa fístula? ¿Por cirugía o se no, en consultorio. En consultorio, sí. Es como un drenaje cualquiera. Como un drenaje. Exacto. Es flexible. Es flexible. Ustedes vieron cuando le mostré el tubo de Kerr, ¿sí? Que tiene dos patas largas, ¿no? Y después una que sale para afuera. Eso en realidad no se usa así el tubo de Kerr, sino que hay que cortarlo, ¿sí? Se corta por arriba, por abajo y se lo destecha. ¿Está bien? Entonces la parte que entra a la vía biliar está como abierto, ¿sí? Eso sirve para varias cosas. O sea, una para que la bilis entre más fácilmente al drenaje, que no se tape, ¿sí? Y otro porque cuando vos lo sacás, si vos dejás todo el tubo de látex para un lado, el tubo de látex para el otro, cuando quieras sacar no va a salir por el agujerito que tiene. ¿Entendés? Entonces después tenés que descabezarlo, tenés que prepararlo el tubo. Y después sí sale así nomás y queda el trayecto y va a tener un poco de bilirragia, pero se va a ir agotando porque la presión, digamos, que va a ejercer para ir para abajo va a ser menor que la que va a salir por acá, ¿sí? Entonces termina cerrándose solo, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué pasó con Rocha? ¿Todo esto sabemos? Sí, la vi ayer, está en 1B. Va mejor. ¿Está mejor? Sí. ¿Está funcionando el qué? El sensorio un poco mejor, sí, está funcionando. Y bueno, le trataron hasta ahora como una ictus. Estaba ahí con el antibiótico, le dijeron que por lo menos hasta el domingo lo tenía que tener. Bueno, y que después se podía ir a la casa. Y media pasada. Estaba más despierta. Estaba más despierta, estaba bastante descenso del peso. Yo estaba cómoda ahí. No va a llegar a ese químico. Estaba muy atrasada. Bueno, vamos a hablar de... En realidad la clase antes era de adenocarcinoma de páncreas, se va a hacer un poquito de todo, ¿sí? Todos los tumores pancreáticos, sólidos y quísticos, ¿sí? Todo lo que puede llegar a ver en el páncreas, ¿no? Por arriba un poco. Pero bueno, siempre repasamos un poquito de anatomía, ¿sí? El páncreas, acuérdense que tiene 4 porciones, una cabeza, un cuello, un cuerpo y la cola, ¿sí? Y lo más importante son las relaciones vasculares que tiene, ¿sí? Fíjense la cabeza del páncreas, el íntimo contacto que tiene con el duodeno, ¿sí? Con la primera, segunda y tercera porción de duodeno, ¿sí? Y todos estos peines vasculares, ¿sí? Los peines de Rosicova, que justamente hacen que despegar el duodeno del páncreas sea realmente muy dificultoso, ¿sí? Se puede hacer en casos seleccionados, ¿sí? En los cuales por una patología benigna quieras preservar el duodeno, ¿sí? Entonces puedes hacer una resección pancreática o viceversa, una resección duodenal y le quieras preservar el páncreas con su inserción en la segunda porción duodenal, ¿sí? Pero es algo que es técnicamente muy laborioso y oncológicamente, ¿sí? Para la mayoría de las cirugías que nosotros vamos a operar la cabeza del páncreas no sería suficiente, ¿sí? En el caso de trauma se podría hacer eso, ¿no? En caso de trauma, hacer lo que podés. O sea, no. En realidad, si vos tenés un trauma en la cabeza del páncreas, está muy complicado, ¿sí? Punto al cual que casi lo único que podés llegar a hacer, primero se hace control del daño, ¿sí? O sea, bueno, controlás el sangrado, ¿sí? Bueno, entrenás todo lo que puedes llegar a ver. Nos pasó que tuvimos uno justo cuando yo era residente que recibió un tiro de bala, ¿sí? En la cabeza del páncreas. Cuando ingresó fue control del daño, packing, ¿viste? Se controló todo
Perfecto. Después empezó a venir líquido pancreático por los drenajes, ¿sí? Entonces se reopera, se hace una DPC, no de urgencia, medio programado, pero de urgencia. Y bueno, ese paciente no importa, tuvo múltiples reoperaciones, fue bastante catastrófico. Por suerte era de los malos y no pasó nada. Estos de acá son los vasos mesentéricos, ¿sí? Arteria mesentérica superior, ¿tá? Arteria y vena mesentérica superior, que van a venir por delante del duodeno, ¿sí? En la tercera porción, ¿sí? Van a dividir lo que es la tercera porción de la cuarta porción duodenal, ¿sí? Y después van a meterse por debajo del páncreas, en la parte del cuello, en lo que es el istmo del páncreas, ¿sí? Desembocando junto con la vena esplénica y formando la vena porta, ¿sí? Todo eso ocurre acá por detrás del cuerpo del páncreas. Y por último, la vía biliar, ¿sí? Como ya lo vimos en la clase pasada, que va a venir por detrás del duodeno y va a tener una porción intrapancreática también. Entonces, si tenemos algo en la cabeza del páncreas, bueno, justo van a confluir muchas cosas, ¿sí? Entre la vía biliar, el conducto del páncreas, ¿sí? Las arterias, está la arteria hepática, está la gastroduodenal, ¿sí? La gastroduodenal también va a tener que ser sacrificada. Bueno, pero es muy importante saber todas las relaciones que tiene. Y con respecto al cuerpo y cola, el vaso, ¿no? Que está en íntimo contacto también, que se puede hacer preservación esplénica, se puede hacer una resección del cuerpo y cola de páncreas sin resecar el vaso, pero bueno, también va a tener indicaciones específicas, generalmente no oncológicas, ¿no? Bueno, tumores sólidos. ¿Cuáles son los tumores sólidos, ¿sí? Más frecuentes en el páncreas? Los clasificamos en exócrinos, ¿sí? Neuroendocrinos, en tumor sólido pseudopapilar, ¿sí? Y metástasis. Los tumores exócrinos, el más frecuente, ¿sí? Por mucho, es el adenocarcinoma ductal de páncreas, ¿sí? Es el típico tumor maligno de la cabeza del páncreas. Digo, la cabeza del páncreas puede ser el sitio más frecuente, ¿no? Pero puede estar en cualquier parte del páncreas. Después tenés el tumor adenoescamoso, ¿sí? Que tiene un pronóstico un poquito mejor. Suele ser tumores de gran tamaño, ¿sí? Que dan síntomas de masa, ¿sí? Pero no suelen ocluir la vía biliar ni el conducto pancreático. Los tumores suprarrenales, que también se comportan más o menos parecidos. El pancreatoblastoma, sí, más frecuente en la infancia. El carcinoma de células gigantes, que es más raro. Bueno, y después vamos a hablar un poquito de los otros tres también. En cuanto a los tumores quísticos, tenemos el quiste seroso, ¿sí? Lo que antes se llamaba el cistoadenoma seroso. La neoplasia quística mucinosa, que antes se llamaba cistoadenoma mucinoso, ¿sí? El IPMN, ¿sí? Que es una entidad que existe hace poquito, hace 20, 25 años, ¿sí? Que vamos a entrar en detalle en qué es, pero también son secretores de mucina. Y por último, el pseudoquiste pancreático, ¿sí? O los necrosis, que es lo que vimos en la clase pasada de pancreatitis. Entonces, vamos a hablar del adenocarcinoma de páncreas, así como la vedette, ¿sí? de lo que son los tumores de páncreas. Para empezar, es un tumor muy agresivo, ¿sí? Es un tumor que es la tercera causa de muerte por tumores, ¿no? En los varones, la cuarta en mujeres. Esto ha ido subiendo en la tabla porque los tumores de colon, ¿sí? han aumentado la sobrevida, mejor dicho, ¿sí? ha mejorado el tratamiento, con lo cual hay menor mortalidad. Es más frecuente en varones, en países industrializados, claramente por la dieta que llevan, ¿sí? Es más frecuente entre los 50 y los 70 años de vida, ¿sí? Aunque cada vez más, igual que el tumor de colon, se está viendo en pacientes más jóvenes. Y bueno, es de mal pronóstico, como les decía, ¿sí? La sobrevida. Hablando de todos los adenocarcinomas, ¿sí? Ductales de páncreas, la sobrevida a 5 años es menor al 9%. ¿Sí? Hablando de los tumores metastásicos, o sea, se ponen todo en la misma bolsa, ¿sí? La sobrevida a 5 años es menor al 9%. Entre 7 y 20% son resecables en el momento del diagnóstico. Este 7% en realidad ha quedado un poquito más viejo, ¿no? Hablamos de un 20% de resecabilidad al momento del diagnóstico. Los que no son resecables, que es el 80%, es porque o tienen metástasis, ¿sí? A distancia, hepática o pulmonar, o porque tienen una enfermedad localmente avanzada, ¿sí? Que engloba la arteria mesentérica, la aorta, la arteria hepática, ¿sí? Y no son resecables. La sobrevida luego de la resección más quimioterapia, o sea, el paciente que logró ser resecable, ¿sí? Ese 20%, que se opera, se saca el tumor y hace la quimio, tiene una sobrevida media de 22 meses. ¿Sí? O sea que haciendo todo el esfuerzo máximo que tenemos, ¿sí? Todo el arsenal, la sobrevida aproximada son de 2 años. Y en cambio, el paciente que no llega a una resección,
la sobrevida es de 6 meses, ¿sí? Sea por la razón que fuera, que no llegue a la resección. Es el 75% de todos los tumores sólidos del páncreas, ¿sí? Por eso la frecuencia, ¿no?, de lo que hablamos es el 90% de los exócrinos, ¿sí? Y la ubicación es el 65% en la cabeza del páncreas, ¿sí? 25% en cuerpo y cola y un 10% un compromiso difuso, ¿sí?, que engloba cabeza, cuerpo y cola, ¿sí?, o cabeza y cuerpo. Bueno, como que no se puede definir en una sola ubicación y eso entra en un 10%. Generalmente son tumores que ya son muy avanzados, que son de gran tamaño, ¿no? Bueno, ¿y cuáles son los factores de riesgo? ¿Sí? Como todo, el tabaquismo aumenta muchísimo el riesgo de cáncer de páncreas, la obesidad, la diabetes tipo 2, ¿sí?, de reciente diagnóstico, que en realidad, bueno, ahí es un poco la historia del huevo y la gallina, o sea, ¿qué llega primero, no? Porque, esta es la discusión por lo menos. Porque algunos dicen no, la diabetes es causada por el tumor, porque el tumor ocluye el conducto de Wilson, ¿sí?, se dilata, genera una estasis, eso genera una atrofia de la glándula pancreática, ¿sí?, y esa atrofia de las células acinares, ¿sí?, hace en consiguiente que no genere tanta insulina, ¿sí?, y por eso es diabético. Bueno, otros dicen que no, que en realidad empieza con una diabetes, ¿sí?, y que por eso después desarrolla un tumor de páncreas. Es muy difícil saber cuál viene primero, pero claramente está relacionado, ¿sí?, en diabetes tipo 2. Pancreatitis crónica, ¿sí?, pacientes que tienen etiología alcohólica en particular, o autoinmune, ¿sí?, también tienen más propensión a generar cáncer de tumor de páncreas. Una dieta pobre en frutas y verduras, así que ya saben, tienen que empezar a comer un poco mejor. Y todo lo que es hereditario, ¿sí?, síndrome de Peutz-Jeghers, poliposis adenomatosa familiar, síndrome de Lynch, ¿sí?, todos estos, fibrosis quística, todos estos son factores de riesgo para cáncer de páncreas. En cuanto a lo que es el cáncer de páncreas familiar, ¿sí?, se hacen test genéticos, estudios genéticos, únicamente en pacientes que tienen más de un familiar directo, ¿sí?, con antecedente de cáncer de páncreas, ¿sí? Entonces, si una persona tiene cáncer de páncreas, si su madre tuvo cáncer de páncreas, su abuela tuvo cáncer, bueno, ahí ya todas las familias tienen su mapeo genético porque quizás tienen alguna mutación que es más propenso a generar cáncer de páncreas y tiene que hacer un seguimiento estricto. Bueno, clínicamente, ¿sí?, ¿cómo se manifiesta? Si está en la cabeza del páncreas, ¿sí?, que es lo más habitual, como ya dijimos, vamos a tener un síndrome coledossiano, ¿sí?, vamos a tener ictericia, coluria y acolia, ¿tá? Va a tener prurito el paciente. Cuando tenemos una alta concentración de bilirrubina en sangre, ¿sí?, eso genera al paciente que tenga picazón, ¿sí?, y que tenga prurito. El dolor en epigastrio que irradia dorso, eso es por infiltración del plexo celíaco, ¿sí?, eso ya está hablando de una enfermedad que probablemente sea localmente avanzada, ¿sí?, por lo menos sea un tumor de gran tamaño. El signo de Courvoisier, ¿sí?, o de Brady-Pick, ¿sí?, como quieran llamarlo, la obstrucción del conducto biliar, ¿sí?, genera la dilatación, ¿sí?, de la vía biliar y por consiguiente la dilatación de la vesícula. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una vesícula palpable, ¿sí?, no necesariamente va a ser dolorosa, va a ser indolora, pero va a ser por la obstrucción del conducto biliar. Esteatorrea, ¿por qué la esteatorrea? Porque como dijimos, habitualmente el conducto de Wilson también está ocluido, ¿sí? Entonces, no se van a estar liberando enzimas pancreáticas al tubo digestivo y va a tener lo que es una insuficiencia pancreática exócrina, ¿sí? Bueno, cuando está en cuerpo y cola va a tener dolor lumbar. Es el gran problema, ¿sí?, de los tumores que no están en la cabeza, que la mayoría son asintomáticos y cuando genera un síntoma es tan inespecífico como el dolor lumbar, ¿sí? Ustedes todavía son jóvenes, pero yo ya a mi edad ya todos tenemos dolor lumbar, ¿sí? Entonces, bueno, no todos tenemos un tumor de páncreas, ¿sí?, o no pensamos que tenemos un tumor de páncreas, con lo cual es muy inespecífico, muy difícil, ¿no?, decir cuando tiene el tumor en el cuerpo y cola, llegar a un diagnóstico precoz para operarlo es muy difícil. Entonces tienen peor pronóstico, ¿no? ¿Cómo? Tienen peor pronóstico. Sí, tienen peor pronóstico, pero por el tiempo en el cual se diagnostica, básicamente. ¿Sí? No porque el tumor sea otro, es el mismo tumor. Sí. Síntomas en específico, sí, los típicos síntomas B, y, náusea, hiporexia, pérdida de peso, fatiga, bueno, todo eso. Y signos tardíos, que estos ya realmente son muy raros de ver, ¿sí? Y habla de una enfermedad muy diseminada, ¿sí?, el ganglio de Virchow, el nódulo de la hermana Medi-Joseph, ¿sí?, el nódulo a nivel umbilical, ¿sí?, que eso te habla de carcinomatosis. Lo mismo la cáscara de Bloomberg, ¿sí?, que es al tacto rectal, palpar el fondo del saco de Douglas y sentir induraciones, ¿sí? Eso es
carcinomatosis peritoneal, ¿sí? Todo esto está hablando de una enfermedad muy avanzada. Bueno, en cuanto al diagnóstico, ¿sí? Viene el paciente, viene con la ictericia, le hacemos un laboratorio, ¿sí? Lo primero que hacemos, laboratorio completo con hepatograma, coagulograma, perfil nutricional, ¿sí? Si ya estamos sospechando un cáncer de páncreas, le pedimos los marcadores tumorales, ¿sí? Los marcadores tumorales que vamos a pedir para el cáncer de páncreas son el CEA, el alfa-fetoproteína, ¿sí? Para no confundirlo con otras patologías hepáticas que pueden llegar a haber, y el 699, que es el más sensible, más específico para el tumor de cabeza de páncreas. Ahora, ¿qué pasa? El 699 puede tener falsos positivos, falsos negativos, ¿sí? Y va a importarnos mucho el valor que tiene, ¿sí? Entonces, ¿por qué falsos positivos? Falsos positivos porque cuando hay una oclusión de la vía biliar, ¿sí? El 699 aumenta, ¿sí? El valor normal es hasta 37, ¿sí? Cuando vos tenés una obstrucción de la vía biliar, puede tener un 699 de 50, ¿sí? Pero eso no quiere decir que tenga un tumor de páncreas, ¿sí? o un tumor de la vía biliar o un tumor de vesícula, ¿sí? Que son todos los que suelen aumentar con el 699. Entonces, lo que tenés que hacer es drenar la vía biliar, normalizar la bilis y después repetir el 699 y ver si es normal o si está alterado, ¿sí? El falso negativo, hay un 10% de la población, sí, que no tiene el antígeno de Lewy, que es el que sintetiza el 699. Entonces puede ser un paciente que tenga una enfermedad avanzadísima de un cáncer de páncreas, ¿sí? Con metástasis, una enfermedad muy florida, pero un 699 de 5, ¿sí? O de 6, también completamente normal. Eso ocurre en un 10% de los pacientes. Y el corte de los 500, ¿sí? de 699 es porque se vio que habitualmente los que tienen más de 500 tienen enfermedad localmente o diseminadamente avanzada. ¿Sí? Localmente no, más bien de forma diseminada. Pero lo mismo, acá corremos con el tema de los falsos positivos. Si necesitamos drenar la vía biliar y después repetir el 699, ¿sí? Porque quizás nos puede dar un poquito exagerado porque está muy colestásico, ¿sí? Está obstruida la vía biliar. Bueno, llegó el paciente, ya le hicimos laboratorio en la guardia, ya le hicimos todo. ¿Qué le hacemos ahora? ¿Le hacemos una ecografía? Sí, es lo más fácil que tenemos, ¿sí? A todos los pacientes le hacemos ecografía y nos va a dar información. ¿Qué nos va a decir? Nos va a decir que la vesícula está distendida, que la vía biliar intrahepática está dilatada, ¿sí? Esto es un concepto importante. La vía biliar intrahepática se dilata luego de una obstrucción crónica, ¿sí? No se dilata en forma aguda. Cuando viene el paciente con la listiasis coledociana, ¿sí? Que le obstruyó, empezó con dolor, vómitos, ¿sí? Y tiene 4 de bilis, 3 de bilis, bueno, ese paciente no va a tener la vía biliar intrahepática dilatada, sino va a tener la extrahepática dilatada. Cuando estos pacientes se dan cuenta que están ictéricos, que están con coluria, ¿sí? Ya vienen con una bilis habitualmente mayor a 10, ¿sí? Y hace una semana que se ven amarillos, hace 2 semanas que están orinando oscuro, ¿sí? Entonces habitualmente se ve la vía biliar intrahepática dilatada. El gol estándar para ver el tumor, ¿sí? De la cabeza de páncreas es la tomografía, que la tienen que pedir así, ¿sí? Tomografía de tórax, abdomen y pelvis con contraste endovenoso, ¿sí? El contraste oral no es tan importante para el cáncer de páncreas, ¿sí? ¿Por qué? Porque piensen dónde está el tumor, ¿sí? El tumor está en el marco duodenal, ¿sí? Nosotros no queremos que el duodeno esté lleno de contraste, porque justamente puede llegar a ser un artefacto o puede confundir con el parénquima. Si nosotros lo que queremos ver es el parénquima pancreático, ¿sí? Y para eso lo único que necesitamos es contraste endovenoso, sí, hay que ver la dinámica de páncreas, porque le hace un tiempo arterial, un tiempo venoso y después uno tardío. En el 80-90% sí nos define la resecabilidad, o sea, ya con la tomografía ya sabemos si el tumor va a ser resecable o no. ¿Por qué? Porque vamos a ver si tiene metástasis torácicas, ¿sí? Pidiéndole el tórax, vamos a ver si tiene metástasis hepáticas y vamos a ver toda la relación que tiene con los vasos, ¿sí? Resonancia de abdomen, y con la resonancia se puede pedir ante una duda diagnóstica, ¿sí? A veces la resonancia es un poquito más sensible. PET con fluorodesoxiglucosa se puede pedir de vuelta ante la sospecha de un tumor que no se ve. A veces los tumores suelen ser hipodensos, ¿sí? En la tomografía. La gran mayoría de los tumores de páncreas son hipodensos. A veces son isodensos, ¿sí? Eso quiere decir que son de la misma densidad que el páncreas, ¿sí? Entonces es un tumor invisible, básicamente, ¿sí? Van a tener dilatación de la vía biliar, van a tener dilatación del Wilson, pero no se ve ningún tumor, ¿sí? Bueno, ante esos casos puede pedir una resonancia o en su defecto podés llegar a pedir un PET con fluorodesoxiglucosa, pero lo hacen solamente en centros de alta complejidad donde tienen todo, ¿viste? Disponible. Nosotros acá en el hospital nunca vamos a pedir un PET para diagnosticar un cáncer de páncreas.
econdoscopía. La econdoscopía, ¿sí? Creo que ya se la comenté en las clases pasadas, es buenísima, ¿sí? Porque vos con un endoscopio te apoyás directamente sobre el páncreas, ¿sí? Y estás viendo el páncreas en vivo, en directo y no más. Y además te agrega, ¿sí?, la posibilidad de poder realizar una biopsia, ¿sí? Porque vos podés mandar una aguja por adentro del endoscopio y por vía ecográfica punzar directamente el tumor y tomar una biopsia, ¿sí? Entonces, la econdoscopía nos va a servir más que nada para toma de biopsia, pero también nos puede servir para diagnóstico, porque nos puede ver mejor la relación que tienen los vasos, ¿sí? Las arterias mesentéricas, la vena mesentérica. Bueno, ¿qué vamos a ver en la tomografía? Entonces, una masa hipodensa, lo más frecuente, ¿sí?, en la cabeza del páncreas. Vamos a ver si tiene enfermedad extrapancreática y vamos a ver la relación que tiene con las distintas estructuras vasculares. Acá tenemos un tumor en la cabeza del páncreas, una dilatación del Wilson, ¿sí? Y esto de acá que es la vena mesentérica superior. Y esto acá es la arteria, ¿sí? Acá aparece estar un leve contacto, ¿sí? Pero bueno, no parece algo demasiado grave. Acá es un corte axial de lo mismo, ¿sí? La arteria mesentérica superior, esta es la vena esplénica desembocando en lo que va a ser la porta, ¿sí? Y acá el tumor. Esto es lo mismo, ¿sí? La vena mesentérica superior y la arteria. No sé si lo ven bien, pero todo esto, ¿sí?, está sucio. ¿Ven todo eso? ¿Lo ven? ¿Sí? No es lo mismo que la grasa esta. La grasa se ve hipodenso, se ve negro, ¿sí?, en la tomografía. Cuando se ve como con algo un poquito más hiperdenso, ¿sí?, un poquito más sucio, eso seguramente sea tejido desmoplásico, ¿sí?, que se genera alrededor del tumor, pero nunca se puede descartar que no hayan células atípicas acá. Entonces eso puede llegar a considerarse, ¿sí?, como un contacto con la vena, ¿sí?, y hay que evaluar bien la resecabilidad de este paciente, ¿sí?, porque quizás tengas que resecar parte de la vena porta, ¿sí?, o de la vena mesentérica. Esto es lo mismo, ¿sí? Acá lo que ven es el Wilson completamente dilatado, en la cabeza del páncreas. Esto es lo que le dije antes, ¿sí? 40% está localmente avanzado, 40% tiene enfermedad diseminada y 20% es localizado y es resecable. Entonces, vamos a definir la resecabilidad, ¿sí? Básicamente vamos a dividir en tres grupos, ¿sí? Esto sí, un poco ya más para los residentes, ¿sí? En tres grupos la resecabilidad. Uno es el fácilmente resecable, otro va a ser el borderline, ¿sí?, que es el intermedio, ¿sí?, como que tiene un pie resecable, un pie irresecable, y el irresecable, que ya no tiene ninguna chance quirúrgica, ¿sí? Para entender esto tenemos que conocer estos tres términos, ¿sí?, que son el abutment, ¿sí?, que es un contacto, si quieren buscar una palabra en castellano, ¿sí?, que es cuando está en proximidad, en contacto, ¿sí?, con la estructura vascular en menos de 180 grados, ¿sí?, la circunferencia del vaso, ¿tá? Después un encasement, cuando lo abraza completamente y sobrepasa los 180 grados de la circunferencia, ¿sí? Y después está la infiltración. La infiltración directamente, la pared del vaso está alterada, ¿sí? La pared del vaso está invadida por tumor y eso ya es confirmación, ¿sí?, de que el tumor está infiltrando el vaso, ¿sí? Bueno, no se maten sabiendo esto, es bastante más sencillo de lo que parece, ¿sí? Vamos a empezar por el irresecable, ¿sí? El irresecable es el paciente que tiene metástasis a distancia, ¿sí?, o que tiene un encasement, ¿sí?, o sea que le abraza completamente la arteria mesentérica superior, la arteria hepática, ¿sí?, porque bueno, puede resecar la arteria hepática, ¿sí?, el tronco celíaco o la vena cava. ¿Ah? Cuando estamos agarrando uno de esos vasos importantes, ¿sí?, no hay forma. ¿Se puede hacer una resección de la arteria mesentérica superior? Sí, se puede hacer. ¿Se puede resecar y unir la arteria mesentérica superior? Sí. ¿Qué pasa? Aumenta la mortalidad posoperatoria, ¿sí?, y aumenta por un gran margen la mortalidad posoperatoria, ¿sí? Entonces, estos pacientes directamente, ¿sí?, se pasan para el lado de lo paliativo y se hace un tratamiento, ¿sí?, de neoadyuvancia. Neoadyuvancia o adyuvancia. Cuando tiene compromiso de la vena porta o la vena mesentérica superior, pero no se puede reconstruir, ¿sí? Por ejemplo, tengo que poner más imágenes, tengo un montón de pacientes para mostrarles. Pero por ejemplo, tengo una paciente ahora que la mandé a hacer neoadyuvancia, ¿pero por qué? Porque está comprometiendo la vena porta, ¿sí?, la vena mesentérica superior y la vena esplénica, ¿sí? Entonces, compromete justo la confluencia de las tres
en un trayecto de más de 10 centímetros, ¿sí? Y reconstruir eso no se puede reconstruir, ¿sí? Porque necesitas empezar a interponer un graft, ¿sí? Un graft que es una prótesis que puede ser de un material como PTFS o algo así sintético, o puede ser una vena safena, una vena yugular, ¿sí? Pero la reconstrucción a veces no se puede realizar, ¿sí? Porque está invadiendo demasiadas estructuras y están demasiado distantes. O tiene una trombosis de la vena mesentérica, ¿sí? De la vena mesentérica o de la vena porta. Y cuando tiene compromiso aórtico, bueno, también, ¿sí? Es algo que no es resecable. El fácilmente resecable, ¿sí? Es el que no tiene metástasis, obviamente, es el que no tiene compromiso vascular de ningún vaso, ¿sí? Más allá de la gastroduodenal, que la gastroduodenal, como le dije, hay que sacarla, ¿sí? Igual, así que la gastroduodenal puede estar invadida, pero nada más. Y hay un tejido adiposo normal entre el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior y la arteria hepática, ¿sí? Y el borderline es todo lo que queda en el medio. No tiene que tener metástasis, sino es resecable, ¿no? Pero bueno, puede estar abrazando, agarrando a la arteria gastroduodenal, no me importa. Puede tener un abutment de la arteria hepática, o sea, ¿qué quiere decir eso? Que tiene un compromiso menos 180 grados con la arteria hepática, pero ahí es un borderline porque vos podés operarlo, explorarlo, y a veces se despega la arteria hepática, ¿sí? A veces no, por eso es borderline. Vos podés entrar a la cirugía y puede terminar siendo irresecable en el intraoperatorio. Cuando compromete la vena porta o la vena mesentérica, pero se puede reconstruir, ¿sí? O sea que tiene un trayecto pequeño y hay que resecar y nada más. O cuando tiene abutment de la arteria mesentérica superior, o sea que compromete la arteria mesentérica superior en menos de 180 grados. Biopsia, ¿hay que hacerle biopsia siempre antes de una cirugía? No, ¿sí? No es necesario tener una biopsia antes de operar a un paciente que es fácilmente resecable. ¿Y por qué? Porque las biopsias, ¿sí? Muchas veces es como la manzana. Si vos tenés una manzana y las células tumorales están en las semillas, ¿sí? Entonces vos con la aguja no vas a pinchar siempre la semillita, vos vas a pinchar donde podés. Entonces la biopsia puede ser que venga a las 2 semanas como un negativo, ¿sí? Pero vos seguís teniendo el tumor ahí. Vos sabés que imagenológicamente es un tumor de páncreas, ¿sí? Entonces, esos pacientes, para no dilatar más una cirugía, se puede operar directamente sin ningún tipo de biopsia. ¿Y a quién le hacemos biopsia? Le hacemos biopsia a los pacientes que son irresecables, ¿sí? El paciente irresecable o el paciente que es borderline, ¿sí? O sea que vos le querés hacer una neoadyuvancia. Bueno, a esos pacientes le haces biopsia. ¿Y cómo se puede hacer la biopsia? De dos formas. Se puede hacer guiado por tomografía, ¿sí? Una biopsia percutánea, directamente se pone una aguja hasta donde está el tumor en la casa del páncreas, o se puede hacer por econdoscopía, ¿sí? Por la punción aspiración de una aguja fina, o también una punción biopsia, ¿sí? Ahora, ¿cuál es mejor? Y claramente la econdoscopía, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué problema no tenemos con la econdoscopía que sí tenemos con la punción guiada por tomografía? Uno es la siembra, ¿sí? Vos podés sembrar en todo el trayecto de la aguja, ¿sí? Células tumorales, eso se puede reproducir, ¿sí? En cambio, cuando haces guiado por econdoscopía, realmente pasás por el duodeno, ¿sí? Y cuando vos vas a ir a operar a ese paciente, le resecás el duodeno. Así que cualquier siembra que puedo haber llegado a tener, ¿sí? Viene con la pieza cuando lo operás. Además de eso, tiene mucho mejor rédito la econdoscopía, ¿sí? Porque estás, como le dije, en contacto directo con el tumor, ¿sí? Y vas a ir a punzar bien en el centro del tumor. ¿Sí? En cambio, por tomografía, por lo que ves es un tumor pequeño, una aguja gigante que está pasando, ¿sí? Y muchas veces no tiene rédito, ¿sí? Bueno, entonces, empezamos. Llega el paciente a la guardia, ¿sí? Sospecha de cáncer de páncreas, le hicieron la tomografía con contraste endovenoso, ¿sí? Tórax, abdomen y pelvis, todo perfecto. Y acá vemos que el tumor es resecable, ¿sí? ¿Qué hacemos? ¿Vamos derecho a la cirugía? ¿O hay algo que nos puede decir, no, bueno, pará, todavía hay que condicionarlo un poquito más para que entre a quirófano, ¿sí? Habitualmente tomamos un corte de bilis, ¿sí? Si la bilis está mayor a 15, eso te habla de que ese paciente tiene una oclusión de la vía biliar que ya lleva bastante tiempo, ¿sí? ¿Y qué pasa con la oclusión de la vía biliar? La oclusión de la vía biliar genera una estasis, ¿sí? Del hepatocito, ¿sí? Una hipertensión del hepatocito y por ende una mala función hepática. Por eso vamos a tener transaminasas aumentadas, vamos a tener la bilis aumentada, ¿sí? ¿Y qué pasa si el hígado no está funcionando correctamente y lo sometemos a una cirugía gigante?
tiene más riesgo de sangrado, ¿sí? Va a metabolizar mal las drogas de la anestesia, ¿sí? Probablemente no se despierte del todo bien de la anestesia, y bueno, el postoperatorio va a ser mucho más complejo. Entonces, el corte que se ha tomado es el de 15. Cuando tienen menos de 15 puedes entrar directamente a una cirugía. Cuando tiene más de 15 hay que drenar la vía biliar, ¿sí? Preferentemente por CPRE, ¿sí? Se coloca un stent plástico, se espera que baje un poquito la bilirrubina en sangre y después se hace una cirugía, ¿sí? Y puse cirugía en mayúscula porque es el gol estándar, y puse neoadyuvancia en signo de interrogación, que ahora vamos a ver por qué. Cuando es irresecable, bueno, tratamiento oncológico, ¿sí? O sea, se hace la biopsia, se lo manda a oncología, que hagan un tratamiento que con distintas drogas, ¿sí? Que no son las mismas de la adyuvancia, que bueno, le pueden aumentar un poquito la sobrevida, esos 6 meses. Hoy en día con la quimioterapia un poquito más moderna puede llegar al año, ¿sí? O a los 18 meses, ¿sí? Con algunos esquemas más agresivos. Pero bueno, algunas cosas son bastante experimentales. Y cirugía paliativa, ¿por qué? Porque a veces no, o sea, el paciente va a estar amarillo, ¿sí? Porque va a ser la forma en la cual lo diagnosticamos, y tenemos que drenar esa viabilidad de una forma más permanente, ¿no? Entonces, bueno, ahora después vamos a ver qué tipo de cirugías paliativas hay, ¿sí? ¿Y el que es borderline resecable? Bueno, acá hace ya, te diría, 5 años que no es tanto el signo de interrogación, ¿sí? Antes era, ¿qué hacemos con los borderline? Muchos lo operaban directamente y después lo mandaban a hacer quimioterapia, ¿sí? Otros decían, no, vamos a hacer quimioterapia y después vemos si se puede resecar. Ahora, ¿qué pasa? Mira que ya está instaurado que el borderline resecable tiene que ir siempre a neoadyuvancia, ¿sí? ¿Y por qué? Porque es una selección de pacientes, ¿sí? O sea, vos lo vas a someter a una cirugía mucho más compleja, con resección de vena, con reconstrucciones de venas, ¿sí? Con una mayor morbilidad, ¿sí? Por la cirugía, y quizás oncológicamente en 1 mes o 2 meses progresó la enfermedad, ¿sí? Porque ya estamos hablando de un tumor que era avanzado localmente, ¿no? Un tumor de mayor tamaño. Entonces, lo que vieron es que si hacemos neoadyuvancia, bueno, hacemos una selección de pacientes, ¿sí? Vemos los que responden a la quimio van a tener mejor resultado, entonces a esos sí lo van a operar, ¿sí? Le hacemos 6 ciclos de quimioterapia, lo reestadificamos, una nueva tomografía, bueno, a este sí lo operamos. Y esto es porque, como vieron que con los borderline realmente se puede hacer una buena selección de pacientes, dijeron, bueno, ¿por qué no hacemos lo mismo con los que son fácilmente resecables? O sea, en vez de operarlo directamente, ¿qué pasó? ¿Para cuánto tenés? Media hora por lo menos. Se vienen a arreglar el aire. Bueno, le hago ver el aire de tu de ese primero. A ver. Bueno, entonces dijeron, bueno, capaz que los pacientes que tienen un tumor resecable se pueden beneficiar por lo mismo, ¿sí? Hay muchos pacientes que tienen un tumor fácilmente resecable, lo operás y lo mismo, a los 3 meses progresó la enfermedad y no responde a la quimio, y hicieron una cirugía en la cual el paciente estuvo recuperándose 1 mes, 1 mes y medio, que le quitaste quizás a ese paciente que podía estar haciendo otra cosa, ¿se entiende? Pero bueno, eso es algo que está en estudio, está súper discutido. Esta es una paciente, que fue una paciente mía, a ver si pasa, sí, que me viene a ver con esta tomografía, ¿sí? Hablemos del tumor. Este es el tumor, ¿sí? Que está agarrando la vena porta, que es esta de acá, ¿sí? Ahora voy a dar vuelta un poquito. Fíjense, acá están las suprahepáticas, ¿sí? Esta es la vena porta, ¿sí? Ven, esta es la porta izquierda, acá viene la porta derecha. Sigan esa vena, ¿sí? Fuera. Ahora no decía otra palabra. ¿Ven la porta ahí? Sí. Bueno. Sigámosla. Ahí está el tumor, ¿lo ven el tumor, no? Sí. Fíjense con un momento, ahí ves, está completamente aplastada la vena, ¿sí? Eso es por el gran tumor que tiene, que la está aplastando y la está desplazando, ¿sí? Y ahí viene la vena esplénica, ¿sí? Y acá recién vuelve a aparecer, esa es la mesentérica, ¿sí? Bueno, esta es una paciente que era borderline, ¿sí? Se podía llegar a operar, se podía reconstruir, pero la verdad que era bastante dificultoso, la mandé a hacer neoadyuvancia, y fíjense la respuesta que tuvo.
Acá está la porta, síganla. Está perfecta. El tumor desapareció. ¿Sí? Esta paciente, no pasa todos los días, ¿sí? Lamentablemente, pero esta paciente tuvo una respuesta patológica completa. O sea, la operé, le saqué la cabeza del páncreas y no había tumor. ¿Sí? Bueno, hizo solamente gemcitabine. Vos sabés que hay un porcentaje de tumores de cabeza de páncreas que son respondedores a la gemcitabine. ¿Sí? Y hay un español que es muy capo, que está haciendo todo un estudio para estudiar genéticamente a los tumores, a ver cuáles son respondedores de gemcitabine, porque son los que mejor pronóstico tienen. ¿Sí? Si el tumor responde con gemcitabine, que es una droga que no es del todo tan agresiva, ¿sí? Bueno, suelen tener muy buen pronóstico esos pacientes. Pero eso un poquito para que vean el tema de lo que es la neoadjuvancia, ¿no? Después tengo que poner otros en los cuales el tumor sigue del mismo tamaño, ¿sí? Pero cuando lo operás es resecable, ¿sí? Después de la neoadjuvancia. Bueno, ¿qué cirugía hacemos? Depende de la ubicación del tumor, ¿sí? Tumor de cabeza de páncreas, ¿sí? Una duodeno-pancreatectomía cefálica. Como le dije, está pegado al duodeno, hay que sacar el duodeno, hay que sacar el páncreas, hay que sacar la vía biliar, ¿sí? Entonces vamos a tener que reconstruir todo eso. Y cuando está en cuerpo o cola del páncreas, está la EPCC, ¿sí? La esplenopancreatectomía corporocaudal, ¿sí? O la pancreatectomía distal, ¿sí? Con o sin preservación esplénica. Una pancreatectomía central, que no se usa para los cánceres de páncreas, pero se usa sí para lesiones benignas, ¿sí? O la cirugía de Appleby. ¿Vos viste cáncer de páncreas? No. Me dijiste yo te estoy leyendo cáncer de páncreas. ¿Qué es la cirugía de Appleby? Si no saben, ¿no? ¿Alguien sabe? No. Estoy hablando de lo reciente ahora, ¿no? Porque me imagino que los otros no saben. La cirugía de Appleby es una cirugía que se usa para tumores de cuerpo de páncreas, ¿sí? Que infiltran el tronco celíaco. Ahora vos decís, si infiltra el tronco celíaco, ya está, game over. O sea, ¿qué van a hacer? Le van a sacar todo el tronco celíaco, ¿no? Bueno, no. No. Si infiltra el tronco celíaco, ¿qué está infiltrando? Está infiltrando la arteria esplénica, ¿sí? La coronaria estomáquica y la hepática, ¿no? Común. Esa sí ya un poquito nos preocupa, ¿no? La esplénica le saca el vaso, ¿sí? La coronaria estomáquica tiene circulación colateral. Chao. Pero la hepática, bueno, ahí estamos en un problema, ¿no? Pero ¿qué pasa? La arteria hepática, tengo que ponerlo mal. La arteria hepática, ¿por dónde puede circular la sangre? ¿Por dónde puede venir? De la arteria mesentérica superior, ¿sí? Porque la arteria mesentérica superior te da la rama que genera las ramas pancreático-duodenales en la cabeza, que te deriva la gastroduodenal, ¿sí? Y la gastroduodenal se va a la hepática propia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me siguen? Bueno. Entonces, vos podés resecar el tronco celíaco siempre y cuando vayas a preservar la cabeza del páncreas y tengas esa circulación colateral por la cual le pueda llegar la sangre al hígado. ¿Sí? Esa es la cirugía de Appleby. Es una cirugía que se usa muy poco, ¿sí? Mucha morbilidad, ¿sí? Porque a veces obviamente cursa como una falla hepática transitoria, pero en pacientes jóvenes, ¿viste? Con un tumor que no está diseminado ni ningún otro factor de riesgo, digamos, bueno, a veces se intenta hacer esa cirugía de rescate, que quizás te digo, es una cirugía de rescate. Bueno, operación de Whipple, ¿sí? O duodenopancreatectomía cefálica. Whipple la describió en 1935 y como le había descrito originalmente, o sea, antes en realidad de lo que hacía Whipple, lo que hacían los cirujanos era, sacaban el tumor, ¿sí? Cerraban el duodeno, cerraban el yeyuno y dejaban todo así, dejaban drenajes y se iban. Y al día siguiente volvían y lo reconstruían, ¿sí? Se volvían todos los pacientes, ¿sí? Le venía bilio, le venía líquido pancreático, le venía de todo con los drenajes, después lo reoperaban todo inflamado, bueno, un desastre. Whipple unificó todo en una sola cirugía, en un solo procedimiento, ¿sí? En el cual le sacó el tumor de la cabeza del páncreas, le dejó el estómago, le hizo una anastomosis del estómago con el intestino, ¿sí? La vía biliar con el intestino también. A veces lo que hacían eran anastomosis de la vesícula al intestino, le preservaban la vesícula y en vez de hacerle un hepático yeyuno, le hacían una colecisto yeyuno, ¿sí? Le unían la vesícula con el intestino delgado. Eso antes otra vez de Whipple, ¿no? Y el páncreas, nada, lo metían así adentro del intestino como podían, tiraban unos puntos y se iban, ¿sí? Básicamente. Después vino Child, que era un poquito más delicado, dijo, no, pará, vamos a hacer la anatomosis un poquito mejor. Y dijo, vamos a unir a un asa de intestino, el páncreas, ¿sí? Lo unificamos acá,
unimos el hepático yeyuno acá, al hígado, ¿sí? Y acá, después más adelante, traemos el estómago, ¿sí? Que se puede hacer preservación pilórica, como tiene esto, ¿sí? Una duodeno-yeyunostomía, o le cortamos el antro del estómago y le anatomizamos directamente el antro gástrico. Pero básicamente la cirugía de Child son 3 anastomosis. La cirugía que yo suelo hacer son 4 anastomosis, ¿sí? ¿Por qué? Porque a mí no me gusta hacer anastomosis en un solo asa, porque como aprendimos últimamente con Rocha, ¿sí? Cuando una de estas anastomosis fracasa, se lleva puesta la otra. ¿Por qué? Porque está todo en un mismo asa, ¿sí? En la paciente que tuvimos recientemente, lo hice en una sola asa porque el páncreas estaba muy pegado a la vía biliar, estaba acá arriba, ¿sí? Estaban los dos muy pegaditos y realmente yo lo que hago es llevar 2 asas, o sea, subo un asa al páncreas, ¿sí? Que se llama reconstrucción a lo Machado, ¿sí? Se lleva un asa al páncreas y otra asa distinta, ¿sí? Al hepático yeyuno. Entonces, si falla la pancreático yeyuno, la hepático yeyuno sigue intacta ahí, ¿sí? Y viceversa, si falla la hepático yeyuno, la pancreático yeyuno sigue intacta. Y después tengo que hacer una anastomosis más abajo al pie, por eso son 4 anastomosis. A nosotros nos pasó acá hace poco que fracasó la pancreático yeyuno y por el drenaje, en vez de venir líquido pancreático, empezó a venir bilis. ¿Sí? Empezó a venir mucha bilis. ¿Por qué? Porque toda esta bilis refluía para acá y salía por esta anastomosis que estaba abierta. ¿Sí? Entonces por eso el concepto de individualizar, ¿sí? Las 2 anastomosis. ¿Se puede hacer por laparoscopía? Sí. ¿Se puede hacer por vía laparoscópica? Sí. Habitualmente lo que se hace en un comienzo es de forma híbrida, ¿sí? Que quiere decir eso, que se hace la resección por vía laparoscópica, pero después la reconstrucción se hace abierta, ¿sí? Se hace una incisión un poquito más pequeña que la que se suele hacer para la resección y se hacen todas las anastomosis manuales, ¿sí? O la puedes hacer completamente laparoscópica con la reconstrucción manual, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja? El paciente se recupera más rápidamente, ¿sí? O sea, como todo lo que es laparoscópico, ¿sí? La recuperación del paciente es mejor, tiene menos dolor, requiere menos analgésico y tiene una menor estadía hospitalaria, ¿sí? ¿Cuál es la desventaja? Uno, el tiempo operatorio, sí, aumenta mucho el tiempo operatorio, lo que pueden ser 4, 5, 6 horas, pasa a ser 8, 9 o 10, ¿sí? O más, por hacerlo por vía laparoscópica hasta que haga la curva. Y el problema mayor es este, que aumenta la mortalidad, ¿sí? Lo que se vio, por lo menos en el hospital italiano, ¿sí? Era que empezaron a hacer en el año 2005, por ahí empezaron a hacer toda la DPC laparoscópica, ¿sí? Y vieron que la mortalidad le subió del 1%, le subió un 10%. Entonces ahí tiene uno que frenar todo y decir, bueno, pará, estamos matando más a pacientes solamente por hacerlo laparoscópico, volvamos a hacerlo de forma abierta, ¿sí? Además, el resultado oncológico es exactamente el mismo, ¿sí? Entonces no es que le está dando más beneficio, más que el que tenga menos dolor y que la recuperación sea un poco más rápida, ¿sí? ¿Cuál es la morbilidad, ¿sí? De la DPC? La morbilidad es altísima, ¿sí? Casi el 50% de los pacientes se complican con una u otra cosa, ¿sí? La complicación más frecuente es el retardo del vaciamiento gástrico, ¿sí? Es que el paciente tarde en recuperar la motilidad gástrica, así que tenga una gastroparicia, ¿sí? Por lo cual tenga que estar en ayuno un tiempo un poquito más prolongado con sonda nasogástrica, ¿sí? Un par de días más. La fístula pancreática, ¿sí? La fístula pancreática en la DPC ocurre más o menos entre el 10 y el 20% de los casos, ¿está bien? Y habitualmente una pequeña fístula que se termina agotando es la que te genera el retardo del vaciamiento gástrico, ¿sí? Porque te erosiona el peritoneo, ¿sí? Visceral del estómago y eso genera una gastroparicia. La fístula biliar, cuando se abre el hepático yeyuno, es bastante rara, ¿sí? Del 1%. El sangrado, que es en 2 tiempos, ¿por qué? Porque se llaman 2 tiempos porque de repente viene el drenaje, viene limpio y un día empieza a manchar sangre, ¿sí? Es como que te avisa, ¿sí? ¿Por qué? Porque se bloquea, pero en realidad lo que está ocurriendo es que tuvo una fístula pancreática, ¿sí? Y eso erosionó a los vasos que están seccionados por la cirugía, habitualmente la arteria gastroduodenal, ¿sí? Y termina en un sangrado masivo, o sea, después de que manchó un poquito el drenaje, ¿sí? A las horas, 4 horas, 5 horas, suele tener un sangrado masivo, ¿sí? Entonces, por suerte es en 2 tiempos y te da tiempo a ir a hemodinamia, ¿sí? Para ver exactamente qué es lo que está pasando.
A veces lo que generan también son pseudoneurismas, ¿sí?, de la arteria gastrodenal, que pueden sangrar, y eso siempre hay que tratarlo, ¿sí?, porque si no se tratan, el paciente tarde o temprano se rompe el pseudoneurisma y el paciente se muere. Reflujo alcalino, ¿sí? Habitualmente cuando se hace gastroenteroanastomosis sin presionación pilórica, justamente la presión pilórica hace que tengan menor reflujo alcalino. Y fístula quilosa, a veces grandes disecciones, ¿sí?, en el retroperitoneo, hace que se lleven más conductos linfáticos, ¿sí?, y bueno, que tenga una fístula quilosa postoperatoria. La mortalidad habitual sigue entre el 4 y el 5%, ¿sí? En los centros de alto volumen, como el Hospital Italiano, ¿sí?, o lo que tiene en realidad más de 40, 50 procedimientos por año de esto, de PC, tienen entre el 1 y el 2% de mortalidad. Eso es por todo, ¿sí?, no solo por algún gesto técnico que se pueda tener en la cirugía, sino porque las terapias están mejor preparadas, los equipos de anestesia están mejor preparados para hacer este tipo de procedimientos, ¿sí?, y el seguimiento clínico, ¿sí?, o la presencia de residentes 24 horas también hacen que la mortalidad baje, ¿sí? Bueno, cuando tenemos algo que está en cuerpo y cola del vaso, el procedimiento GOR estándar, ahora sí por la paroscopía, es la pancreatectomía corporocaudal, ¿sí? Esto para que lo vean. Bien. La morbilidad es muy parecida a la de la DPC, es mucho menor a la de la DPC, ¿sí?, pero lo más temido es la fístula pancreática. Acá la fístula pancreática, ¿sí?, si vos le haces una pancreatectomía distal, ¿sí?, el riesgo de fístula pancreática es del 30%, ¿sí?, a diferencia de lo que era en la DPC, que era mucho menor, ¿sí?, es del 30%. Puede generar retardo de vaciamiento gástrico, puede tener sangrados, ¿sí?, y puede generar abscesos también en el sufrénico derecho, que es donde estaba el páncreas y el vaso. La mortalidad es muy baja, ¿sí?, es menor al 1%. ¿Está bien? La pancreatomía central no se usa para tumores, como les dije, sí, pero para que sepan lo que es cuando se reseca parte del cuerpo del páncreas, y la cabeza no hay que hacerle absolutamente nada, porque esto va directamente al duodeno, está drenando el Wilson normalmente al duodeno, pero lo que te queda del cuerpo de la cola tiene que ser un tipo de anastomosis. Lo puedes llevar al estómago, si es una pancreato-gastroanastomosis, o llevarlo al intestino delgado, ¿sí? Llevar un asa al intestino delgado y hacer una anastomosis acá con el intestino delgado. Esto habitualmente se usa para IPMN que pueden malignizarse, o un quiste mucinoso, ¿sí?, pequeño, o más que nada tumores neuroendocrinos, ¿sí? Los tumores neuroendocrinos son de bastante buen pronóstico y no hace falta ser tan agresivos oncológicamente a veces. El TNM, no me interesa que sepan el TNM, ¿sí? Todos los tumores del páncreas, sea un T1, N0, M0, ¿sí?, hace adyuvancia, hace quimioterapia, ¿tá? Entonces, si bien sirve para estadificar el pronóstico, ¿sí?, para hacer trabajos y todo lo que quieran, a fines prácticos todos los pacientes van a hacer quimioterapia en el postoperatorio, ¿sí? ¿Y qué esquemas se usan? Bueno, se usa gemcitabina y capecitabina, ¿sí?, que es el de primera línea, que se usó siempre y que mejor resultado ha demostrado, o el folfirinox, ¿sí? El folfirinox se empezó a usar mucho. El folfirinox es 5-fluoracilo, irinotecanio y oxaliplatino, ¿sí? Habitualmente acá en el hospital reemplazan el 5-fluoracilo con capecitabina. ¿Por qué? Porque la capecitabina se da por vía oral y el 5-fluoracilo necesitas una bomba de difusión, ¿sí? Pero bueno, el folfirinox se empezó a usar mucho en neoadyuvancia. ¿Y qué es lo que vieron? Vieron que hay una alta tasa de respuesta al folfirinox, pero es algo que es muy tóxico, muy agresivo. Entonces únicamente lo pueden recibir pacientes de menos de 65 años, sin comorbilidades, ¿sí?, que se puedan bancar un esquema tan agresivo, ¿sí? Y la mayoría de los pacientes que llegan, ¿sí?, con esta patología, bueno, o son más añosos o tienen muchas morbilidades, entonces es difícil a veces indicarle una quimioterapia tan fuerte. En cuanto a lo paliativo, ¿sí?, acá tenemos un paciente que tiene un tumor en la cabeza del páncreas y tenemos que resolver la vía biliar y tenemos que resolver el tracto digestivo, porque ese tumor en la cabeza del páncreas habitualmente crece, ¿sí?, y te termina pilorizando, ¿sí?, ocluyendo el duodeno, ¿sí? Entonces hay que hacerle también una derivación digestiva, además de la biliar. ¿Y cómo podemos derivarlo? Podemos hacerlo de forma mínimamente invasiva, ¿sí?, o de una forma quirúrgica, ¿sí?
Lo mínimamente invasivo siempre va a ser mejor en estos pacientes. Piensen que estamos hablando de una sobrevida muy baja. Si estamos hablando de 6 meses de sobrevida con suerte, quizá un poquito más si tolera una quimioterapia. Entonces, lo ideal es siempre colocar un stent biliar, ¿sí?, metálico, que habitualmente duran aproximadamente 6 meses, ¿sí? Puede tener lo que se llama el ingrowth, que es cuando por la malla, ¿sí?, del stent autoexpansible empieza el tumor a crecer por dentro, ¿sí? O sea, empieza a crecer a través del stent. Pero lo único que hay que hacer ahí es colocar un nuevo stent metálico y volver a expandirlo, ¿sí? Si esto no se puede hacer porque no está disponible, terminamos en una hepático-yeyuno-anastomosis que se puede hacer por la laparoscopía o el paciente va a tener dolor lumbar, ¿sí? El otro síntoma que va a tener. Se puede hacer un bloqueo, una alcoholización del plexo solar. La alcoholización del plexo solar se puede hacer por vía quirúrgica, abierta, o sea, nosotros estamos operándolo, estamos en el hepático-yeyuno, le infiltramos directamente el plexo celíaco con una solución diluida, ¿sí?, de alcohol. Podemos hacerlo por vía percutánea, ¿sí?, o podemos hacerlo por endoscopía también, ¿sí? Y por último, la obstrucción gastrointestinal, que se puede colocar un stent duodenal, ¿sí?, pero lamentablemente tiene malos resultados. ¿Por qué? Porque el stent migra, ¿sí? El duodeno es algo que no está muy anclado, ¿sí?, y generalmente los stents suelen migrar, ¿sí?, al corto plazo, diría. Con lo cual es mejor siempre hacer una gastroenteroanastomosis, ¿sí? Entonces, el escenario ideal quizás hoy en día es resolver la vía biliar por vía endoscópica, ¿sí?, la alcoholización del plexo solar también por vía endoscópica o por vía percutánea, y hacer solamente una gastroenteroanastomosis y resolver de ahí la oclusión que pueda llegar a tener. Bueno, otros tumores sólidos, los tumores neuroendocrinos, ¿sí? Los tumores neuroendocrinos son generalmente de mejor pronóstico, ¿sí?, que los adenocarcinomas. Son tumores pequeños, no son tumores grandes, son hipervascularizados, ¿sí?, y pueden generar metástasis, pero no por eso empeora demasiado el pronóstico, ¿sí? Es más, las metástasis de tumores neuroendocrinos hoy es el único que está aceptado para hacerse trasplante hepático, ¿sí? O sea, digo hoy, el único, pues están agregando también la metástasis de cáncer colorectal, ¿sí? Pero bueno, eso se hace en otros países. Hoy en la Argentina, ¿sí?, la metástasis de tumores neuroendocrinos hepáticas, ¿sí?, es una indicación de trasplante, ¿sí? O sea, no es ni siquiera una contraindicación, es una indicación de trasplante hepático. Es únicamente el 1 o 2% de los tumores pancreáticos, no es lo más frecuente, ¿sí? Ocurre igualmente en hombres y mujeres, ¿sí?, entre 60 y 80 años, como les decía. Son tumores habitualmente bien diferenciados, ¿sí? Ahora, los tumores neuroendocrinos en realidad se clasifican en 3 grados, ¿sí?, el G1, G2 y G3, ¿sí? El G1 es el bien diferenciado, el G2 es el moderadamente diferenciado y el G3 es el pobremente diferenciado, ¿sí? El G2 y el G1 se llaman tumores neuroendocrinos, ¿sí?, y generalmente tienen buen pronóstico. El G3 se llama carcinoma neuroendocrino, ¿sí?, y eso ya es con la misma malignidad y agresividad que tiene un adenocarcinoma de páncreas, ¿sí?, independientemente de si es funcional o no, pero generalmente no son funcionales ellos. Pero bueno, suelen ser sólidos, pequeños, circunscriptos, homogéneos y con buena vascularización. ¿Por qué insisto con la buena vascularización? Porque imagenológicamente lo vamos a ver así, lo vamos a ver como una lesión hiperdensa que realza al contraste en el tiempo arterial. ¿Sí? En el tiempo arterial se va a prender como un foco, ¿sí?, el tumor neuroendocrino. El 50% son funcionales, el otro 50% no, ¿sí? Lo más frecuente son el insulinoma, de vuelta, que son intrapancreáticos de pequeño tamaño, ¿sí? Obviamente, ¿qué sintomatología genera? ¿Sí? Las hipoglucemias extremas, ¿sí? Y se pueden diagnosticar por tomografía o ecografía. A veces es difícil el diagnóstico porque son pequeños o a veces son isodensos. Y si no lo estamos encontrando, pero bueno, obviamente ante episodios de hipoglucemia extrema estamos hablando de glucemias de 20, ¿sí?, de 15, pacientes que sean completamente desmayados con ese tipo de glucemia y que tienen que pasar soluciones destrozadas, ¿sí? Se puede hacer lo que es el test de estímulo con calcio, que es un estudio que se hace por hemodinamia, ¿sí? Se ingresa por la arteria femoral, se manda una solución de gluconato de calcio, ¿sí?, y lo que se ve, se toma una muestra después de la arteria hepática, ¿sí?, y se toma una muestra
de la arteria esplénica. Entonces, cuando aumenta, ¿sí?, cuando hay una hiperinsulinemia, ¿sí?, después de la inyección del gluconato de calcio, eso quiere decir que el tumor va a estar más probablemente en el cuerpo y cola o en la cabeza. ¿Está? Y eso es la única información que vamos a tener. Pero eso nos va a definir si se hace una DPC o se hace una pancreatectomía distal. ¿Sí? El gastrinoma, bueno, más relacionado con las úlceras pépticas, diarrea, reflujo, bueno. Todas esas cosas pueden ser malignos, sí, pero bueno, siempre, como les dije, van a ser... Ese es el síndrome de Zollinger, ¿cierto? ¿Cómo? ¿Es el síndrome de Zollinger? No. No Tiene que ver. El síndrome de Zollinger es otro. Ah. O si no, perdón, sí, gastrinoma, sí, es el síndrome de Zollinger. Tenés razón. Sí. Bueno, el leucoadenoma, más frecuentemente relacionado con los NEM tipo 1, ¿sí?, con neurofibromatoses, con Morley-Knausen, todas esas cosas. Bueno, el lipoma, somatinoma. Y los no funcionales, sí, que son incidentalomas. Lo que le quería agregar respecto a esto es que el primario siempre es resecable, siempre tiene que resecarse, quiero decir, mejor dicho, ¿sí? Por más de que tenga metástasis a distancias, ¿sí? No es como el tumor de cabeza de páncreas, como el tumor de adenocarcinoma ductal de páncreas, quiero decir, que si tiene metástasis es irresecable y tiene que ser paliativo. Acá, si vos tenés un primario, por más que tenga metástasis, el primario tiene que ir a resecarse, ¿sí? Bueno, diagnosticamos, ya dijimos, con ecografía, tomografía, resonancia, econdoscopía, y se agrega el Octreoscan, ¿sí?, que es un estudio que es un centellograma, ¿sí?, con octreótide, con un análogo de la somatostatina, ¿sí? Pero bueno, generalmente es para tumores que son de mayor tamaño, de entre 1 o 2 centímetros, ¿sí? Si no, no suele verse tampoco. Bueno, el tumor pseudopapilar, sólido pseudopapilar, esto es lo que se llama tumor de Franz o tumor de Amoudi, ¿sí? Es un tumor que es más frecuente en mujeres jóvenes entre 15 y 40 años, ¿sí? Y son tumores quísticos, sólido quísticos, porque en realidad la porción sólida es por sangrado, ¿sí? Se diagnostican por un dolor súbito, ¿sí? La paciente, una mujer joven, ¿sí?, empieza con dolor súbito, se hace un estudio y se ve que tiene una masa en la cabeza del páncreas y que es medio quístico y medio sólido. ¿Y por qué es eso? Porque tiene un sangrado intraquístico, ¿sí?, que termina dando esa imagen como si fuera, hasta a veces parece la imagen del yin y el yang, ¿sí? De una parte toda quística y una parte toda sólida. El 15% hace metástasis, igualmente son siempre quirúrgicos, ¿sí?, igual que los tumores neuroendocrinos, y son de buen pronóstico, ¿sí? Este es un tumor sólido quístico, ¿sí?, de la cabeza del páncreas, ¿sí? Ven, este componente es todo sólido acá y todo esto es líquido, ¿sí?, que generalmente es hemorrágico, ¿sí?, es sangre. Bueno, en la metástasis, si bien son infrecuentes, ocurren en el páncreas, mucho más frecuentemente por tumores de células claras renales, ¿sí? Casi 2/3, ¿sí?, de la metástasis pancreática son de tumores de células renales. Habitualmente los tumores de células renales tienen buen pronóstico y donde se encuentre una metástasis se intenta ir a hacer una resección. Siempre se tiene que tener en cuenta el tiempo libre de enfermedad que tiene. Obviamente, si se operó del tumor renal hace 2 meses y ahora tiene diseminado en el cerebro, en el páncreas, en todos lados, bueno, quizás no va a ser quirúrgico, ¿no? Pero bueno, melanoma, en todos los otros, melanoma, cáncer colorectal, sarcoma, mama, ovario, pulmón, paliativo, ¿sí? No se va a hacer ningún tipo de resección. Y después, bueno, el pseudotumor, ¿sí? ¿Qué es el pseudotumor? El pseudotumor es en el paciente con pancreatitis crónica, ¿sí?, que tiene nódulos de regeneración, ¿sí?, que a veces es muy difícil diferenciarlo imagenológicamente, ¿sí?, de un tumor maligno, sea un tumor, un adenocarcinoma de páncreas, ¿sí? Y vos podés hacer biopsia, y como les dije, las biopsias muchas veces son negativas, pero no quiere decir que no tenga un tumor maligno de cabeza de páncreas. Entonces, habitualmente estos, ante la sospecha diagnóstica, terminan siendo resecados, ¿sí?, y terminan siendo todos tumores benignos. Bueno, tumores quísticos, ya vamos terminando. El quiste seroso, ¿sí? Acuérdense que eran 4. El quiste seroso, ¿sí?, la neoplasia quística mucinosa, el IPMN, ¿sí?, y el pseudoquiste pancreático. El quiste seroso es un quiste que es microquístico, ¿sí?, que es rico en glucógeno. Lo que van a ver mucho más frecuente en la cabeza del páncreas, ¿sí?, no distingue entre el hombre y la mujer, ¿sí?, es igual de frecuente el hombre y la mujer, y lo que van a ver es el patrón microquístico típico, que es
el panal de abejas, ¿sí? Con una cicatriz central, calcificada, ¿sí? Es un tumor 100% benigno, ¿sí? No maligniza y no es quirúrgico, salvo genere síntomas, ¿sí? Igual que lo que hablábamos antes del quiste seroso del hígado, ¿sí? Bueno, lo mismo. Si llegara a generar a un tipo de síntoma de compresión de un síntoma de masa, un síndrome pilórico, ¿sí? O dolor, ¿sí? Bueno, ahí recién, o colestasis, ahí recién sería quirúrgico. Este es, por ejemplo, un quiste seroso gigante, ¿sí? Quiste seroso gigante de la cabeza del páncreas que está generando un síndrome pilórico, ¿sí? Porque le está comprimiendo el duodeno, tiene una cicatriz central. Bueno, este va a ser un paciente que probablemente vaya a ser quirúrgico, ¿sí? Este es otro. Esta es la imagen típica, ¿sí? que vemos. Esta es la vena mesentérica superior, la arteria mesentérica superior, ¿sí? Esta es la imagen microquística, el duodeno acá un poquito desplazado, pero no es gran cosa, ¿sí? Y una cicatrización central ahí, ¿sí? Este es el típico quiste seroso que, como le digo, no es quirúrgico. La neoplasia quística mucinosa, ¿sí? No va a tener comunicación con el conducto del con el conducto pancreático. Esto es importante porque nos va a servir para diferenciar con el IPMN, ¿sí? Básicamente. Son secretores de mucina, ¿sí? Derivan de un estroma similovárico, por eso son mucho más frecuentes en mujeres, ¿sí? Y suelen aparecer en cuerpo y cola de páncreas. El tumor puede ser variable, suelen ser uniloculares, ¿sí? Tabicados, ¿sí? O a veces, bueno, puede tener algunos macroquistes dentro del mismo quiste. Y este sí tiene un riesgo de malignización que es bastante alto, ¿sí? Entre el 10 y el 50% sí puede malignizarse. Entonces, siempre que mida más de 3 centímetros, ¿sí? Tiene indicación quirúrgica, ¿está bien? Independientemente de la edad del paciente, independientemente, bueno, de la edad del paciente, no, siempre depende de la edad del paciente. Tiene 90 años, no le va a hacer operar, ¿no? Una neoplasia quística mucinosa. Pero un paciente joven, ¿sí? Que tiene muchos años, en el cual ese quiste puede malignizar, bueno, ahí va a ser operado. Esta es una imagen, ¿sí? Una neoplasia quística mucinosa. Y esta es la imagen típica, ¿sí? Bien, con los bordes medio irregulares, ¿sí? Con las paredes engrosadas, ¿sí? Y bien homogéneo, ¿sí? Unilocular, ¿sí? No se ven tabiques, no se ve nada. Este es el típico quiste, ¿sí? Mucinosa, neoplasia quística mucinosa del páncreas. Y el IPMN, como le dije, es una entidad que existe hace 25 años más o menos, ¿sí? Y se empezó a diagnosticar porque mejoró mucho la tecnología de los estudios por imágenes que tenemos, ¿sí? La resonancia en particular, ¿sí? Pueden ver imágenes mucho más pequeñas, ¿sí? Y a veces se hacen una resonancia de columna, ¿sí? Y pasa que ven en el páncreas un quiste, entonces informan quiste de páncreas, y bueno, y empiezan a todas las consultas por todos lados. A diferencia de la neoplasia quística mucinosa, sí está comunicado, ¿sí? con el conducto pancreático. ¿Y qué son en realidad? Son papilas, ¿sí? ¿Qué quiere decir IPMN? ¿Sí? Bueno, ahí dice, neoplasia mucinosa papilar intraductal, ¿sí? Son papilas, ¿sí? Dentro del ducto pancreático que secretan mucina, ¿sí? Y esa mucina puede obstruir, ¿sí? Los conductos pancreáticos. ¿Y qué te puede obstruir? Te puede obstruir un conducto pancreático secundario, ¿sí? O el conducto pancreático principal. Si ustedes piensan que el Wilson, ¿sí? Tiene como rayos, ¿sí? Como ramas que vienen y desembocan todos en el conducto de Wilson, ¿sí? La rama principal es el conducto de Wilson y las ramas secundarias son todos los que desembocan en el conducto de Wilson, ¿sí? Entonces, cuando hay una obstrucción del rama secundario, se llama IPMN tipo 2, ¿sí? Cuando está obstruido el conducto de Wilson, que genera una dilatación del conducto de Wilson, ¿sí? Es un IPMN tipo 1, ¿sí? Y el tipo 3 es cuando es mixto, ¿sí? Cuando tenemos tipo 2 y tenemos tipo 1, ¿sí? Es igual de frecuente para varones y mujeres, ¿sí? Porque no tiene ese estroma similovárico que tiene una neoplasia quística mucinosa, ¿sí? Más frecuente de 60 a 70 años. Yo te diría que esto ya está un poco desactualizado, o sea, la persona que se hace un estudio y tiene el IPMN lo va a seguir teniendo durante casi toda su vida, ¿sí? No necesariamente va a cambiar mucho por la edad. Es la lesión más frecuente quística del páncreas, ¿sí? Entre 15 al 30% de la neoplasia quística del páncreas son IPMNs, ¿sí? Y eso de vuelta es porque los pacientes hacen estudios por otra cosa, aparece un hallazgo y bueno, y van a consultar por esta neoplasia, este IPMN que tienen en el páncreas.
Ya le dije los 3 tipos. Y bueno, ¿tiene riesgo de malignización? Sí, pero el tipo 1, ¿sí?, tiene un mayor riesgo de malignización que el tipo 2, ¿sí? Y de vuelta, para los residentes hay todos unos criterios, ¿sí?, se llaman criterios de Fukuoka, que te clasifica los IPMN, el tipo 1, tipo 2, tipo 3, pero además de eso te da signos de preocupación. Se llama Worrisome Feature, y después están los High Risk Primata. O sea, te dice, si el tipo 1, ¿sí?, tiene un Wilson que mide más de 1 centímetro, ¿sí?, o tiene un nódulo, ¿sí?, sólido próximo al quiste, o si genera pancreatitis a repetición, porque pues está secretando mucina, ¿sí?, obstruye la salida del Wilson y hace pancreatitis a repetición. Bueno, esos son factores de riesgo de malignización, y ahí debe ser quirúrgico este paciente. Si no tiene ese factor de riesgo, no tiene que operarse. Y el tipo 2, si tiene una lesión que mide más de 3 centímetros, si tiene nódulos hipervascularizados que captan contraste endovenoso en la tomografía, bueno, lo mismo. Son pacientes quirúrgicos del tipo 2. Pero sepan que el tipo 1 tiene mayor riesgo de malignización que el tipo 2. El tipo 2 tiene un riesgo de malignización muy bajo, ¿sí?, del 10%. Pero el tipo 1 es del 50%, ¿sí? Acá son unos ejemplos, ¿sí? Este es el tipo 1, todo el Wilson dilatado, ¿sí? El tipo 2, ven el Wilson acá normal, este es el Wilson, ¿sí? Y estos son quistes, todos múltiples quistes. En realidad, ¿qué son? Son los ramos secundarios, ¿sí?, que se dilataron completamente porque la mucina lo ocluyó, ¿sí? Y el tipo 3, acá donde ven el Wilson dilatado, ¿sí?, y acá ven múltiples quistes, ¿sí?, de las ramas secundarias. Una pregunta, ¿malignización es casi siempre a adenocarcinoma adductal? Sí, es adenocarcinoma, sí, maligniza a una adenocarcinoma adductal. Es más, ¿vieron la paciente que te mostré la adenosubancia que había respondido completamente? Bueno, ese en la anatomía patológica vino que era un IPMN. Es un IPMN que se malignizó, que tuvo buena respuesta a la quimioterapia. Bueno, y por último, sí, el pseudoquiste pancreático, que como les hablé en la otra clase, son complicaciones tardías de la pancreatitis aguda, ¿sí?, que puede ser de la pancreatitis edematosa intersticial o de la necrotizante, de acuerdo a, o sea, eso nos va a dar un pseudoquiste pancreático o una Wolff necrosis si tiene necrosis en el interior, ¿no? Y se caracteriza por colecciones líquidas, ¿sí?, que, como le dije ya, bueno, el Wolff necrosis tiene necrosis interior. Este cuadrito está muy bueno, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando vos tenés un quiste, si bien imagenológicamente vos vas a tener una sospecha por la ubicación, por si es mujer, por si es varón, dónde está, qué tipo de quiste es, ¿sí?, cómo se comporta con el contraste, todas esas cosas. Pero lo que hacemos en la gran mayoría de los casos, hoy en día con la econdoscopía, que está creciendo un montón, es pedirle econdoscopía y punción del quiste, ¿sí?, a todos estos quistes. ¿Por qué? Porque con la amilasa y con el CEA, ¿sí?, nos va a permitir con mayor seguridad, ¿sí?, definir qué tipo de quiste es y qué tratamiento le vamos a hacer. A veces los quistes serosos, ¿sí?, parecen un quiste mucinoso, ¿sí?, y viceversa, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ir viendo qué se ve cada uno. El quiste seroso, bueno, ya sabemos que no tiene comunicación con el Wilson, ¿sí? Imagenológicamente vamos a ver una lesión microquística con la calcificación central. Esto es lo más habitual, pero no es siempre así. La amilasa va a ser baja, ¿sí?, y el CEA, ¿sí?, el CEA de la función del líquido va a ser bajo, ¿sí?, no el CEA serológico, sino el de la función, ¿sí? Y bueno, si le hacen un citológico van a ver células cuboidales, ¿sí?, PAS positivos, ¿sí?, porque como le dije antes, son ricos en glucógeno, ¿no? La neoplasia quística mucinosa es macroquístico con tabiques gruesos, ¿sí?, no está comunicado con el Wilson, tiene una amilasa baja, justamente porque no está comunicado con el Wilson. Y el CEA es alto, ¿sí?, porque todo lo que es mucinoso, ¿sí?, en el líquido de la mucina tiene un CEA elevado. El CEA elevado es mayor a 8, ¿sí? Mayor a 8, no, perdón. Mayor a 200, ¿sí? Mayor a 200 de CEA en el líquido, ¿sí?, es un indicador que estamos hablando de una lesión mucinosa, ¿no? Bueno, ahora displasia de células ductales y mucina positiva. Lo mismo el IPMN, sin la citología vamos a ver lo mismo. El CEA va a estar aumentado, pero a diferencia del otro, va a tener una amilasa alta. ¿Por qué? Porque está comunicada con el Wilson, solamente por eso. ¿Sí? En el Wilson va a haber amilasa, con lo cual va a tener un aumento de la amilasa.
está comunicado con Wilson sí, y como les dije, bueno, puede ser tipo 1, tipo 2 y distintas cosas. Y el pseudoquiste pancreático, bueno, generalmente son de paredes gruesas, uniloculares, ¿sí? Puede tener comunicación con el Wilson, lo que les expliqué ayer también, ¿viste? Si tienen el síndrome del ducto desconectado, ¿sí? El quiste está en comunicación con el Wilson, ¿sí? La amilasa es muy alta, ¿sí? Estamos hablando de 30.000, ¿sí? De amilasa del líquido de punción, y el CEA es bajo, ¿sí? Porque no es una enfermedad que genere mucina, ¿sí? Con lo cual el CEA va a ser bajo. ¿Y qué vamos a ver en la citología? Nada, un tejido inflamatorio, ¿sí? Y no vamos a ver células epiteliales, ¿sí? Y listo. Ya terminé de quemarle la cabeza, así que si no entendieron nada, le preguntan así, la semana que viene me preguntan todo así. Bueno, ¿preguntas, dudas? ¿No? Puede ser, esto, aparte no volver a decir, pero sí, en la clínica de la cabeza del páncreas, ¿puede tener, digamos, sangrado, petequias y demás? Porque yo había visto en el hospital donde hago la VIH, que había un paciente con un tumor en la cabeza del páncreas con esa sintomatología, con la clínica. ¿Con sangrado de qué? No, tenía, digamos, hematomas, petequias, sí. Cargo de la piel. ¿Está relacionado a ese tipo de cáncer no. o es por otra cosa? No puede ser. No. A ver, puede ser varias cosas. Puede ser algo paranoplásico, ¿sí? O puede ser que el paciente estaba coagulopático, que tiene una obstrucción crónica con la bilis muy aumentada, una falla hepática, y eso le generaba petequias, sangrado, ¿viste? Hematomas y demás. Pero como te dije, cuando tenés una oclusión crónica de la vía biliar, ¿sí? Le genera una falla hepática, ¿sí? Entonces puede ser por eso quizás. Sí. Sí, sí, es cierto. Está relacionado con depresión. No sé, realmente nunca leí algo o sea, un trabajo científico que me diga que sí, pero en lo coloquial sí, siempre está relacionado con personas depresivas, quizás con personas que toman antidepresivos, o no. Quizás una persona que dice que los últimos 4 meses estaba muy depresiva y le aparece un tumor de páncreas. Pero no tengo la explicación fisiopatológica como para dártela. No sé por qué, pero sí está relacionado con la depresión. ¿Bien? Vale. Se la dejo a la semana que viene.